días, amado hermano. Estamos en tu programa Un Momento Familiar con hermana Núñez Sandoval. Les saludamos a cada uno de ustedes por las redes sociales y también así por YouTube Channel. Gracias por acompañarnos, bendecido sea su vida. Vamos a estar tocando el tema este día de la juventud. El subtema se trata de que el ministerio de los jóvenes en la iglesia. Quiero hablarles de un personaje muy conocido en la Biblia como es el rey David. Quiero decirle cuántos años tenía cuando él venció a Goliat, cuánto él adoraba y bendecía el nombre de Dios desde su juventud. Vamos a leer así, dice así: ¿cuántos años tenía el rey David cuando mató a Goliat? Pero si no, antes quiero decirle, amado hermano, que bendigo su vida y quiero orar por usted. Padre, buen Dios, te doy gracias esta preciosa mañana por la autoridad y el poder, por las promesas, por las bendiciones que tú das a cada uno de nosotros. Te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración a ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice mi vida, bendice a los que nos escuchan, a los que nos miran. Padre, glorifícate en cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Sí, así vamos a empezar a leer, amado hermano, que dice así: si Saúl solo reinó 20 años, David, que tenía 30, cuando comenzó a reinar, en segundo libro de Samuel 5:4, habría tenido 10 años cuando Saúl inició su gobierno. Generalmente se concuerda en que David tendría unos 18 años cuando mató a Goliat. David es un personaje de la Biblia. Para otros, en este tiempo, véase David. David era un hombre hebreo, el amado o elegido de Dios. En el año 1040 al 966 a.C., según la Biblia hebrea, fue un rey israelita, sucesor de Saúl, el segundo monarca legítimo del reinado de Israel. Aunque Iboset, hijo de Saúl, fue proclamado por el ejército del gobierno 2 años en el norte hasta su asesinato. Logró unificar el territorio israelita y lo expandió hasta controlar las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Sabat y Damasco. La historia de David figura en la Biblia en los libros del profeta Samuel y en los libros de los Salmos, de quien se dice fue actor, se le considera. Es una biografía, amado hermano, de lo que el rey David de la vida del rey David. Mire lo que vamos a seguir viendo, como uno de los grandes gobernantes de Israel y por tanto una figura histórica, emblemática en los sionismos modernos. Es venerado como rey y profeta en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. David, rey de Israel, dice, reinado sobre Judá en 1013 al 1006 a.C., 7 años y 6 meses. Sobre Israel del 1006 al 966 a.C., 40 años. Reinó nuestro rey David en ese entonces. Nacimiento próximo. En 1040 a.C., Belén, fallecimiento aproximadamente en el año 965 a.C., 75 años. Jerusalén, entierro, tumba de David en Jerusalén, precedor de Saúl. Salomón, familia, dinastía, casa de David, padre. Jesse, su madre Misebet, según el Talmud. Consorte, la esposa Abigail, Anihab, Macai, Hanai, Abital, Eglad, Betsabé. Descendencia, Amón, Chileet, Absalón, Adonai, Serafías, de Tren, Shamua, Shabot, Natán, Salomón, Inhar, Elishua, Nefet, Jefia, Elishama, Elidá,
Elifalet, Tamar. Estos son los hijos, los descendientes del rey David. La monarquía única, reino de Israel, tiempos de Saúl y David, en los años 1020 al 966 a.C., imperio del rey David en su apogeo, incluyendo su territorio y estados vasallos. Déjenme decirle, ese es un pequeño recuento de lo que es el rey David. Ahora quiero hablarle acerca de la juventud. El ministerio de la juventud en la iglesia. Nosotros los padres en veces pensamos que él no está preparado o no es el tiempo para que pueda tomar una decisión o para que pueda tomar una responsabilidad en el ministerio en la iglesia. Déjenme decirle que el rey David tenía aproximadamente 18 años cuando se enfrenta a Goliat. Y en esto podemos ver que él estaba joven, pero fue preparado. Él tenía confianza con su padre Isaí. Tenía confianza con el Padre Eterno, el Rey de Gloria. Sabemos que él tenía una relación personal con el Dios Eterno. Sabemos que tenía una relación personal con su padre. Sabemos que se llevaban muy bien y tenían confianza mutuamente. Porque si usted se da cuenta, él era el más pequeño de la casa de Isaí. ¿Y cómo fue que David venció a Goliat? Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 49 al 50, todos conocemos la historia de David Goliat recogida en la Biblia. En primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 49 al 50, la Nueva Versión Internacional dice así: metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con honda se la lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente con la piedra incrustada entre ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces es de enfrente, de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra sin empuñar la espada. ¿Se da cuenta cómo nosotros, sin necesidad de empuñar la espada, sin necesidad de tener una arma en nuestra mano, podemos nosotros ser guiados a través del Espíritu Santo y de su palabra para poder llevar salvación a las vidas, a las personas que lo necesitan, no solamente en nuestra iglesia, sino también en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en nuestras generaciones, porque tenemos que enseñarles que Dios es amor, Dios no es un verdugo, nosotros no somos esclavos de Dios, nosotros venimos a Dios porque sabemos que nos conviene, sabemos que hemos venido de allá para acá y sabemos que tenemos que regresar al reino celestial. Así es que nosotros tenemos que adorarle. ¿Por qué? Por el agradecimiento que Él nos ama y pagó el precio, la cruz del Calvario, por ti y por mí. Mira lo que dice en primer libro de Samuel 4 al 7, Nueva Versión Internacional. Un famoso guerrero reunió de Gab, salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat, y tenía una estatua de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. Él estaba de su lanza, se parecía al rodillo de un telar, tenía una punta de hierro y pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. ¿Se da cuenta que hay niveles de autoridad que nosotros tenemos que respetar? Enfrente de él marchaba un escudero. Un escudero quiere decir que él se enfrentaba primero a lo que le venía a Goliat. Él le cuidaba las espaldas, o él le trataba de decir: alguien viene en contra de ti y te va a dañar. Se da cuenta como aún este gigante tenía que tener alguien que lo cuidara, que lo protegiera y que iba adelante de él, porque él tenía un escudero. Se dan cuenta, nosotros tenemos que tener esa capacidad de tener un escudero. Mire cómo lo era el rey David, un joven apasionado, un joven con amor al Dios eterno, un joven que había sido transformado por el poder del Dios viviente, del gran yo soy, del grande, del Dios todopoderoso, del rey de Israel. ¿Se da cuenta? Casi 3 metros
6 codos un palmo, 55 kilos. ¿Se da cuenta cuándo es 55 kilos? ¡Wow! Pesaba demasiado, más de 300 libras. Casi 7 kilos le pesaba lo que era la protección de sus piernas y de todo lo que él traía. Y se da cuenta que él llevaba un escudero adelante. Goliat amedrentaba al pueblo de Israel en ese entonces. En primer libro de Samuel 17, Goliat desafía a los israelitas. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damín, que queda enfrente de Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en el monte opuesto, separados al valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a la fuerza de Israel. Mediante casi 3 metros, medía casi 3 metros el Goliat, amado hermano, de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. También puesto protectores de bronce en las piernas, llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro y él estaba esta de su lanza era de tan pesada y gruesa como un rodillo de telar. Una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. ¿Te has puesto a pensar si tú y yo como padres somos escuderos de nuestros hijos para que ellos puedan llegar a realizar sus sueños de ser unos grandes predicadores, unos grandes evangelistas, unos grandes alabadores al Dios eterno? ¿Te has dado cuenta si tú estás abriendo brecha para que tus hijos te puedan ir y predicar el evangelio a todas las naciones, o para que puedan enseñarles a sus propias familias cuando ellos se casen? ¿Estás preparando tú a los jóvenes en la iglesia para que puedan ir, evangelizar y tengan confianza contigo como pastor, como líder? Que tengan confianza a los ungieres, que tengan confianza a ti como padre o madre en tu casa. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: porque salen todos ustedes a pelear. Yo soy campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan un hombre que venga aquí. Elijan un hombre, decía, que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío, decía este incircunciso, hoy desafío, decía este hombre malvado, hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíeme un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escuchaban, quedaban aterrados profundamente, perturbados. ¿Te has dado cuenta cómo hoy en día en lo que se mueve en el mundo entero perturba a nuestros hijos, perturba a nuestra familia, perturba a cada uno de nosotros? Que lo pudiera detener diciéndole barbaridades al pueblo de Israel. Déjame decirte que tú y yo hemos sido guiados a través del Espíritu Santo y nos ha dado el poder y la autoridad para que podamos ir y enfrentar. ¿Sabes cómo tú y yo vamos a enfrentar en este mundo de maldad y de pecado? Protegiendo a nuestros hijos. ¿De qué manera protegemos a nuestros hijos? Enseñándoles, teniendo confianza, orando por ellos, ayunando por ellos, llorando y clamando a los pies de Cristo, que ellos son más que vencedores en Cristo Jesús. El privilegio, el valor que Dios te da a ti, tú se lo tienes que dar a tus hijos, porque los hijos son herencia del Dios bendito. ¿Cómo tú y yo vamos a entregar esa herencia de nuevo a nuestro Padre? Tenemos que ser
padres amorosos y tener confianza, como Isaí tuvo la confianza de enviar a David hasta donde estaban sus hermanos en el ejército de Saúl, hasta donde estaban allá, le dijo, ve, toma esta canasta, llévales comida a tus hermanos. Pero este joven de tan solo 18 años va y escucha que el rey Saúl está dando una recompensa para que alguien mate, para que alguien quite del camino a Goliat. ¿Por qué? Porque los está amedrentando. No había ninguno en el ejército que se parara en la línea y que dijera, yo soy el que voy a ir en contra de ti en el nombre de Cristo Jesús, sino solamente este joven, el joven David, que tenía nomás 18 años, que había sido preparado para cuidar las ovejas de su padre en el desierto. Cuando alguien se le acercaba a las ovejas, cuando un león, un oso se le acercaba a las ovejas, el rey David, de tan solo unos cortos años de vida, un joven lleno de sabiduría de Dios, se enfrentaba a estos animales que son fuertes y defendía las ovejas de su padre. ¿Le suena eso? Le defendía las ovejas de su padre. Así son los jóvenes hoy en día. Ellos predican a sus amigos, ellos predican en su escuela, ellos predican donde van con solo la forma de dirigirse a los demás. Ellos están cuidando las ovejas del Padre, del Dios eterno, del reino de los cielos. ¿Se da cuenta cómo nosotros tenemos que proteger a nuestros jóvenes? No tenemos que tener en vano el ministerio de los jóvenes. Hay ministerio en los jóvenes. Claro que lo hay. Ellos pueden tomar responsabilidades cuando tienen una relación personal con Dios. Sabemos que como padres tenemos que dar esa confianza. Isaí le dio la confianza al rey David para que fuera y cuidara las ovejas. Porque Isaí sabía que el rey David iba a defender con su vida a las ovejas de su padre. Así nosotros, tú y yo como padre, tenemos que defender a las ovejas de nuestro padre. ¿Quiénes son las ovejas de nuestro padre? Nuestros hijos, nuestras generaciones. Tenemos que defenderlas y tenemos que confiar que ellos pueden hacerlo también. Que ellos tienen el poder y la autoridad porque se les ha sido delegada a través de Jesucristo. Vamos a seguir leyendo en esta preciosa mañana. Goliat amedrenta. Mire cómo le dice. Y luego Saúl y todos los israelitas estaban amedrentados. Tú y yo como padres no tenemos que estar amedrentados por las situaciones que se viven en el mundo. No tenemos que estar amedrentados por los vicios, no tenemos que estar amedrentados por el pecado, porque sabemos que Dios es el que cuida nuestras generaciones. Tú y yo tenemos que confiar en nuestros hijos, que lo que les enseñamos ellos lo van a poner por práctica, porque lo miran en tu casa, lo miran en tu persona, que tu palabra vale, que tú dices que yo soy cristiano en esta casa, soy cristiano donde quiera que yo voy y representas el reino de Jesucristo. Cuando tus hijos miran que tu palabra es un sí y tu palabra es un no, ellos confían plenamente en su padre, en su madre. Ellos confían que lo que ellos creen es para siempre y es eterno. Le das la confianza a tus hijos como debe de ser hoy en día. Isaí le tenía confianza a David. Le dijo, ve y cuida las ovejas. Y le dijo, a mañana temprano te me preparas porque vas a ir a dejarle comida a tus hermanos. Pero miren qué hombre más sabio, qué joven más sabio. Goliat amedrentaba al pueblo durante 40 días, cada mañana y cada tarde. ¿Se da cuenta? El enemigo acecha a nuestras generaciones cada mañana. Así es, amado hermano, como le decía, que hay que defender a nuestras generaciones, a nuestras raíces, a nuestros hijos. Acuérdese que el rey David tenía confianza con su padre Isaí. Le cuidaba las ovejas, le cuidaba las ovejas de su padre, y dice que peleaba para que no les pasase nada a esas ovejas, y tan solo tenía 18 años. ¿Se imagina usted desde cuándo el joven David cuidaba las ovejas de su padre? Y a la edad de 18 años él ya estaba preparado para que pudiera ir hasta el campo de batalla donde estaban sus hermanos.
¿Se dan cuenta cómo nosotros tenemos que darle la confianza a nuestros hijos? ¿Para qué? Para que ellos puedan estar preparados y puedan ir y caminar seguros en este mundo de pecado y de maldad, diciendo que ellos tienen un protector, tienen un salvador, tienen alguien que los cubre con la sangre de Cristo, tienen el ángel de Jehová que acampa alrededor de ellos y los guía, y tienen a sus padres que los soportan, que los sostienen, que confían en ellos, que no van a hacer nada que no sea de parte del Dios eterno. Vamos a seguir leyendo acá. Decía: Isaí envía a David al campamento de Saúl. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Semeí, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era un menor de los hijos. Sus 3 hijos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. ¿Se dan cuenta? David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de su padre en Belén. Pero usted se da cuenta a los desafíos, a los miedos que se enfrentaba David cuando él era un joven que iba al desierto a apacentar las ovejas de su padre y las defendía del oso, del león, del tigre y de todos esos animales, de esas rapiñas. Usted se ha puesto a pensar, yo sé que los jóvenes tienen miedos, porque dice su palabra que hay miedos, ya sea en el joven, en el adulto o en el anciano. Yo me recuerdo cuando yo tenía la edad de 17, 15 años, a mí me dijeron que yo no podía ser cristiana porque la familia de donde vengo es la familia más católica que puede existir. Pero déjeme decirle que la relación personal, por eso se llama personal, la relación que tú tengas con el Dios Padre y Todopoderoso es personal. Mi madre no se daba cuenta que nos pasaba a dejar a una escuela dominical. ¿Pero sabe por qué? Porque ella no tenía dónde dejarnos. Pero ella pasaba a la escuela dominical y nos dejaba a mis hermanos y a mí. Mas ella no se daba cuenta que nos estaba instruyendo. Como dice su palabra, instruye al niño en su camino para cuando él sea grande, no se aparte de él. Hay que darle confianza a nuestros jóvenes. A ti y a mí como padres tenemos que darle confianza a cada uno de ellos. Tenemos que hacernos como la edad que ellos tienen. Yo tengo hijos de 16, 9 y 6. Yo tengo que cada vez que yo platico con cada uno de ellos, yo platico a la edad de ellos. Me bajo, menguo, como dice la palabra, mengua para que nuestro Señor Jesucristo sea elevado, para que Él sea levantado, para que Él sea glorificado, para que de Él sea la gloria, la honra, a donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú estés. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelí. ¿Se dan cuenta? Un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de granos tostados y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. ¿Se dan cuenta lo que Isaí le dice? Y desde ahí donde estaban en Belén hasta donde estaba el ejército del pueblo de Israel, tenía que cruzar un desierto, tenía que cruzar cierta distancia para poder ir a donde estaban sus hermanos. Y déjeme decirle que él tuvo que pasar diferentes circunstancias antes de llegar hasta ese lugar. Pero él no tuvo miedos, él no tuvo temor. Exactamente también su padre Isaí sabía y confió en él que él iba a llegar hasta donde él lo había enviado con la canasta y los panes para sus hermanos. Miren lo que dice el versículo 18. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Hasta le mandó queso al capitán del ejército. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl, el ejército israelita, en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. El versículo 20. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor. Ya vio, David había preparado un pastor. Sí sabe, hay ministerio en nuestros jóvenes. Mira lo que dice el capítulo 17, versículo 20.
Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó a las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado, Isaí su padre. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campamento de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas David dejó todo lo que llevaba, sus cosas, con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. En el 25. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió entre las tropas filisteas. Y en ese momento David lo escuchó gritar David escuchó gritar a sus ya acostumbradas burladas al ejército de Israel. ¿Se da cuenta? El filisteo se burlaba del ejército de Israel. No debemos nosotros permitir que el enemigo se burle enfrente de nuestra cara, haciendo de nuestros hijos lo que él quiere. Tenemos que enseñarles con poder y autoridad que ellos pueden reprender y pueden vivir sin vicios, que ellos pueden vivir conforme a la voluntad de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Porque déjame decirte, joven, que sí se puede vivir sin ningún vicio, sí se puede vivir bajo la mano poderosa de Dios. Soy un testimonio vivo que a la edad de 5 años recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, y sí se puede vivir sin ninguna adicción, sí se puede vivir bajo la poderosa mano de Dios. Se lo digo porque soy un testimonio vivo. He vivido bajo la poderosa mano de Dios desde la edad de 5 años y Dios no me ha dejado. Hay ministerio en los jóvenes y tenemos que ayudarlos a desarrollarlo. Porque dice acá que David dejó encargado a otro pastor. ¿Se dan cuenta? No solamente era David. David iba, pero él preparó a alguien más. No sabe cuánto tiempo, pero lo preparó para cuando su padre lo envía al ejército a dejarle algo a sus hermanos. Él ya había preparado a alguien, a otro pastor, para que cuidara de las ovejas de su padre. Y déjame decirte que si David lo preparó conforme al corazón de Jehová, porque él era conforme al corazón de Jehová. Era un joven tan apasionado, un joven obediente a la palabra de Dios, un joven obediente y sometido a su padre, un joven obediente a la voz y al corazón de Dios. ¿Se da cuenta cómo nosotros tenemos que hacer eso? Déjeme decirle que dice, mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió entre las filas, entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burladas al ejército de Israel. ¿Se dan cuenta? Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, mire lo que pasó. Comenzaron a huir espantadas. Nosotros como padres no tenemos que huir. Solo porque tu hijo o tu hija hizo caso a algo que sus amigos le dijeron que hiciera, no significa que tú y yo tendríamos que dejarlos y tirarlos. Tenemos que cuidarlos y ayudarles a salir adelante, a decirles que confíen. Fallaste como ser humano, fallaste como hijo, fallaste como padre, pero déjame decirte que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, para que vengamos confiadamente ante el trono de la gracia, pidiendo perdón y diciendo, aquí estoy, me paro a la brecha como el rey David, y soy uno del ejército de la patria celestial, del reino de los cielos en esta tierra. ¿Se da cuenta? Tenemos que estar preparados. No es para que votemos a nuestros hijos. No es para que los reclamemos. Es para que nos pongamos a su edad. Es para que nos pongamos a su nivel. Es para que le demos confianza. Les ayudemos a salir de donde han caído. ¿Para qué? Para darle la gloria, la honra al Dios eterno. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. No te espantes, amado padre, no te espantes, padre de familia, cuando tu hijo venga y te diga algo, o cuando tú descubras algo que tu hijo está haciendo que no es agradable a los ojos de Dios.
ven y ponte al nivel de ellos. Empieza a orar, clama, llora por tus hijos, dales confianza, dile que lo que hizo no está correcto, pero que tú estás con él en las buenas y en las malas. David e Isaí tenían mucha confianza. David tenía mucha confianza en Dios. Se puede imaginar qué hermosa relación personal David tenía con el Dios Todopoderoso. Cómo se sometía a su padre Isaí. Cómo se sometía bajo la poderosa mano de Dios, siendo un joven. Siendo un jovencito de 18 años. Cómo fue instruido por su padre Isaí. Cuidaba las ovejas de su padre. ¿Se dan cuenta? Ya vinieron, miren lo que dice en el versículo 25. Ya vieron al gigante, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera. A cualquiera, ¿se da cuenta? A cualquiera, o sea, a cualquiera que se ponga enfrente de ese, él le ha ofrecido una recompensa. Que lo mate, dice, a ese hombre le dará a una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Pero este jovencito, mire lo que hace. David les pregunta a los soldados y les dice, ¿qué estaban? Dice, David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo que ponga fin a su desafío contra Israel? Fue una pregunta. A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano incircunciso al que se le permite desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Se da cuenta? Un niño de 18 años se para en la brecha y todo el ejército que estaba preparado para ir a la batalla y a la guerra no se pudo parar ni uno a la brecha para poder pelear con Goliat, sino que tuvo que venir un joven de 18 años a pararse a la brecha y decir, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este pagano que está desafiando al pueblo de Dios? ¿Usted se da cuenta? Un joven viene y se para enfrente de este gigante de más de 3 metros, con una jabalina que pesaba más de 300 libras. Se da cuenta, se pone de pie, porque él sabe en quién había creído, en el Dios Todopoderoso, en el Santo de Israel, el gran yo soy, el guerrero, el vencedor, el quien no pierde ninguna batalla. Dice, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que decir, ¿quién es este mundo? ¿Quién es este vicio? ¿Quién es este pecado que desafía a mis hijos, a mis generaciones? Si yo tengo el poder y la autoridad para poder reprender y llevar a mis hijos bajo la mano poderosa de Dios. ¿Quién es este incircunciso mundo pecador para que venga a atacar a nuestras generaciones? Parémonos en la brecha, tú y yo como padres, a pelear por nuestras generaciones, a llorar, a clamar por nuestras generaciones, para que no sean arrebatadas por el enemigo. Pero hay que tener confianza, hay que tener plenitud en Dios, hay que confiar en nuestros hijos, hay que ir con ellos a donde van, hay que bajarnos a su nivel. Tú y yo somos padres. Nuestros hijos se nos han sido prestados como herencia del Dios viviente. Como tú y yo. Eso resuena en mi corazón y en mi mente. Cómo yo voy a regresar la herencia al Dios Padre Todopoderoso. Cómo tú y yo vamos a regresar esa herencia. Quebrada, coja, enferma. Tenemos que regresarla en buen estado porque Él nos la dio en buen estado. Tenemos que regresarlas llenos de la presencia de Dios. Tenemos que regresarlas con ministerio. Tenemos que regresarlos con gozo, con plenitud, con fe, con confianza en el Dios eterno. Estos hombres, en el versículo 27, le dijeron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó.
¿Por qué se enoja, hermano? Porque el joven se levanta con un ministerio. No se enoje. Apóyele en oración, en ayuno, en confianza en que lo va a hacer correctamente bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué estás haciendo aquí?, le dijo su hermano mayor. Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se ponen que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo, tu engaño. Solo quieres ver la batalla, le dijo. El 29. ¿Qué dices ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta, le dijo David a su hermano mayor. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo. Y recibiendo la misma respuesta, entonces le contaron al rey Saúl la pregunta de David, y el rey mandó a llamarlo, porque sonaba interesante esa voz de un joven. Sonaba interesado en qué estaba pasando, y era el único que había dicho: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este pecador? ¿Quién es este vicio? ¿Quién es este revolucionario que viene a molestar a nuestras generaciones? ¿Quién es el que se para? ¿Quién es este incircunciso en filisteo que se está parando sobre el ejército del Dios viviente? Es lo mismo que yo te puedo decir ahora, amado hermano. ¿Quién es el pecado? ¿Quién es el vicio? ¿Quién es el mundo que se para enfrente de nuestras generaciones? ¿Quiénes son ellos? Si tú y yo tenemos el poder y la autoridad para poder reprender y ganar a nuestras generaciones con confianza, con amor, con misericordia, así como el Padre la ha tenido con nosotros. Tenemos que ser confianza con nuestros hijos, con nuestras generaciones. Tus hijos, mira, mi hermano, hay muchas veces que nuestros hijos preguntan cosas. Para nosotros los padres pensamos que ya los malos amigos los influenciaron, que comenzaron y comenzamos a presionarlos para que nos obedezcan, sin darnos cuenta que los estamos alejando. Déjame decirte que se da cuenta en la confianza. Mira, amado hermano, hay que tener confianza. Confianza en nuestros hijos, que lo que se les ha enseñado ellos lo van a respetar con temor y con temblor, la salvación del Dios eterno en sus vidas. Porque Dios es el único camino, Dios es la única verdad y la única vida. Y el único que nos lleva al Padre se llama Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida que nos lleva al Dios eterno. ¿Se da cuenta la confianza entre Isaí, su padre de David, con él? Le confía una encomienda. Nosotros también debemos de confiar en nuestros hijos, que ellos pueden hacerlo. Pero usted se da cuenta que el hermano mayor lo empieza a amedrentar al rey David. Pero este está amedrentado por el Goliat. Él pertenece al ejército del rey Saúl. Está en el A. David solo llegó a dejarle los panes y el quesillo al capitán, pero no soportó ver que el gigante, ver que ese incircunciso se burlaba del pueblo del rey, se burlaba de Israel, se burlaba con una forma mofándose de ellos. No soportó ese celo y dijo: yo tengo el gran yo soy está conmigo. Permíteme, papá, ir y demostrar a este incircunciso que Israel tiene un Dios viviente, que Él está con nosotros y que nadie nos puede hacer frente. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que podemos decir ahora. Nadie se puede enfrentar a ti y a mí como padres si somos hijos del Dios eterno. El Rey Todopoderoso, el Rey viviente está con nosotros. Él nos defiende. ¿Se da cuenta? Nos ha sido delegada poder y autoridad para poder reprender los demonios y poder orar por los enfermos. No porque tú y yo tengamos el poder, es porque el Espíritu Santo a través de nosotros hace la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que estar bajo la poderosa mano de Dios, obedecerle en todo en su palabra, ser hijos agradecidos del Dios eterno. Que todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha prestado. Y acuérdate que todo lo que hay en esta tierra es pasajero. Persigue el reino de los cielos. Busca de la presencia de Dios, que esas cosas son eternas. Vamos a seguir leyendo, amado hermano, y dice así. Déjame decirte que Dios es bueno
Quiero leerte nuevamente donde David dice, me gusta esa parte donde dice, miren lo que dice acá el joven David en el 26. Es que es tan grande el poder de Dios. Y cuando tú y yo tenemos relación personal y tenemos un pacto eterno que no se puede abolir. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, ya no vives tú, sino que Cristo en ti. Cuando tú aceptas y haces un pacto con el Dios eterno, Él te mira 24 días, te mira las 24 horas, del día, te mira los 7 días de la semana, te mira todo el año, te mira los 12 días, 12 meses, te mira los 365 días al año, te mira cada segundo, cada minuto, cada milésima de segundo. A Él no se le pasa ni una. Él sabe tus pensamientos, su corazón. Antes de que tú lo vayas a decir, Él ya sabe lo que tú vas a decir. Él es el dueño de todo. Él te creó a ti y a mí. ¿Por qué nosotros rehusamos a ir al Padre? Si de allá venimos, amado hermano. Tú y yo tenemos una encomienda como padres de confiar en nuestros hijos, de darles la confianza, de cuidarlos, de guiarlos, de prepararlos para que puedan guiarse en este mundo. Porque acuérdate que este mundo, vivimos en la segunda tierra, donde Adán y Eva pecaron y fueron sacados del Edén. Y acuérdate lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que eso significa que tú y yo, cuando nacemos en pecado. Y vinimos a ser hijos, somos creación. Y venimos a ser hijos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Confiemos en nuestros hijos. Peleemos por ellos en ayuno, en oración, en súplicas al Padre. Sabemos que el ángel de Yahweh, el ángel del gran yo soy, del Dios Todopoderoso, acampa alrededor de ellos porque sabemos que ellos temen al Dios Todopoderoso. Quiero hacer una oración para despedirme de este programa, un momento familiar, con tu hermana Nubia Sandoval. Bendigo a cada uno de ustedes que nos está viendo en las redes sociales. Bendigo a cada uno de sus familiares, de sus hijos, de su descendencia. Quiero hacer una oración para todo aquel que quiera aceptar como el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo hoy como mi Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, ayúdame a ya no vivir yo, sino tú en mí. Porque desde el momento que te recibo, Señor, acepto el sello del Espíritu Santo, acepto ser tu hijo y acepto tu salvación en mi vida. Y confieso que ya no vivo yo, sino que Cristo en mí. Por lo tanto, yo voy a ser dirigido a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Amén. Si tú hiciste esta oración, busca una iglesia donde se predica la palabra de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O puedes contactarnos también en las redes sociales con nuestra pastora Isabel Pleites o worshipwap.com para que puedas acompañarnos en nuestra iglesia. Estamos en California. Bendiciones a tu vida. Déjame decirte que Dios es bueno y para siempre es tu misericordia. Quiero cerrar así con el versículo 26 del capítulo 17 y dice así: David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate a este filisteo? Ponga fin a su desafío contra Israel. A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo incircunciso y pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Te dejo con esta palabra. ¿Qué es el pecado y los vicios para que nos esté desafiando a nuestras generaciones a que no vengan a Cristo? ¿Qué es eso? No es nada, amado hermano, porque tenemos el poder y la autoridad. ¿Para qué? Para derribarlos. Este joven derribó al gigante Goliat con una sola piedra. Él escogió 5 piedras, pero no usó las 5, usó una, porque le dijo: yo no vengo en mi nombre, sino que vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, del Santo de Israel. Y hoy sabrán que sí hay Dios viviente en el pueblo de Israel. Yo mismo puedo decirte, y hoy sabrán
en este mundo que hay Dios viviente en medio de la congregación de los justos. Si tú y yo peleamos la batalla de rodillas, en ayuno, en oración, en sometimiento de la palabra. Bendiciones, amado hermano. Que Dios te bendiga, te guarde, a ti, a tus hijos, a tu familia, a tus generaciones. Las bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Hasta el próximo programa, Un Momento Familiar, con tu hermana Nubia Sandoval. Los vemos hasta la próxima. Bendiciones.